El 17 al 21 de junio del mes pasado tuvo lugar la Semana de la Energía Sostenible en la Unión Europea 2019 en todos los países de la Unión Europea bajo el lema Shaping Europe's Energy Future, que es una iniciativa que tiene un mes de duración y tiene el objetivo de construir un futuro de seguridad energética para Europa. Ha congregado autoridades públicas, empresas privadas, ONGs, consumidores. Es una plataforma muy interesante. Para hablar de esto y de otros temas, tenemos con nosotros, como hemos dicho, al doctor Víctor de la Peña. Buenos días de nuevo, Víctor. Buenos días. Te trato de tú porque eres un científico joven. Por favor. Y gracias por lo de joven. Tienes pinta de científico. Tengo pinta de científico, lo sé, me lo dicen mucho, sobre todo por la barba. Con gafas y barba de científico. Sí. Eso está muy bien. Eres doctor en química, supongo, por la Universidad Autónoma. Efectivamente. Y has hecho la tesis, como antes manifestabas, en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. Te voy a pedir, después de decir así muy brevemente, que la fotosíntesis es un proceso natural que llevan a cabo las plantas para producir su energía, glucosa, a partir de la luz, del agua y del dióxido de carbono. El equipo vuestro, que se llama Sunrise, propone imitar a las plantas con la fotosíntesis artificial. Sí, bueno, esa es un poco la idea. Es decir, lo que nos basamos es en imitar cómo serían los procesos que llevan a cabo las plantas para no solo producir, en este caso, glucosa, que es lo que las plantas utilizan, sino para convertir ese CO2, que ya sabemos todos que es uno de los mayores problemas medioambientales que tenemos ahora mismo, para intentar convertir ese CO2 en productos de valor añadido, ya puedan ser combustibles o puedan ser químicos o fármacos. Y la idea es utilizar energía sostenible. Para ello, lo más importante y lo más sencillo, entre comillas, es utilizar la energía que viene del sol. Es decir, es producir materiales que sean capaces de gestionar la energía solar y transformar elementos basados no solamente en CO2, también en biomasa, en productos que puedan ser utilizados por toda la comunidad. Creo que Pilar quiere saludar. Sí, yo quiero saludar a Amelia Ochoa. Ella estuvo anteriormente unos programas atrás con nosotros hablándonos de Pilot Science, la ciencia que se lleva de forma muy formal a los bares, a los ciudadanos en general. Ella ha sido una de las coordinadoras de este gran evento que se desarrolló a nivel mundial. Y precisamente ella nos contactó porque este proyecto es un macro o mega proyecto que se está realizando a nivel europeo y que va a tener un impacto a nivel mundial. Muchas gracias, Amelia, por contactar con nosotros. Tuvimos una bonita entrevista con ella. Además, ella es neurobióloga y eso es interesante. Es muy interesante. Sí me gustaría que nos contaras un poco cuáles son las universidades y los países que han intervenido en este proyecto. El proyecto Sunrise, que es donde está enmarcado toda esta investigación en fotosíntesis artificial, es un proyecto que nace hace un par de años, donde es el germen de esa idea de desarrollar estos tipos de materiales y tecnologías para fomentar los procesos de fotosíntesis artificial. Este proyecto está enmarcado dentro de un gran proyecto europeo, dentro de una gran iniciativa europea, que es lo que se conoce como flagships, que son como proyectos bandera de la Unión Europea. Estos proyectos bandera lo que intentan es buscar cuáles son grandes problemas que ahora mismo en la sociedad e intentar dar solución a estos problemas. Dentro de este marco, como os comentaba, nació el proyecto Sunrise. Ahora mismo lo que hay es un core group, es decir, un grupo de investigadores, de universidades, de empresas que forman la parte central de este proyecto, que en la actualidad somos 20, está constituido por 20 grupos de investigación y empresas, de 13 países diferentes dentro de la Unión Europea, pero adicionalmente este macroproyecto, como decíais, engloba también a promotores o empresas asociadas o a centros asociados. Es decir, tenemos un total de 200 o más de 200 colaboradores, incluidas empresas y centros de investigación, que participan directamente dentro del proyecto Sunrise. La idea, como os comentaba, esto es una iniciativa europea que es una CSA, pero posteriormente, dentro de esto de los proyectos seleccionados, se seleccionará un proyecto que ese sí que será un macro proyecto, que serán en torno a los 1.000 millones de euros. Es una verdadera gran cantidad de dinero
para fomentar este tipo de iniciativas. Pero claro, al final nos encontramos un problema que es global, no solamente corresponde a Europa. Y yo creo que es casi un deber intentar también solucionar este tipo de problemas. Hay dos partners que son españoles, que es el Sí. IMDEA, donde tú estás trabajando, Efectivamente. y el ICIC. Una cuestión. Parece que el hombre imita la naturaleza. Lo intentamos. El hombre la destruye a veces, Ya. pero también con este proyecto que tenéis es importante. Una pequeña esa. ¿Cómo se puede llegar a ese punto? Es decir, y que os hagan caso encima. Complicado, ¿eh? Claro. Porque además es un proyecto muy difícil de vender. Tú entiendes que este proyecto, la idea es que llegue, están muy de moda los TRLs, a llevarlo a escala industrial. Y estamos partiendo de investigación fundamental, investigación básica, no solamente en química, en física, en ingeniería. Entonces, intentar transmitir muchas veces lo importante que es la investigación básica a la hora de desarrollar un proyecto luego en su escala industrial es muy complicado. Por eso este tipo de iniciativas de la Unión Europea que te permiten no solo financiar este tipo de proyectos, sino además tener contacto con empresas que vean que existe esa sinergia, que vean que es posible, que sí. Los horizontes son 5 o 10 años. Pero yo creo que es la parte importante, que la gente es un foro para que nosotros, o no solo nosotros, las empresas también involucradas, nos hagamos oír. Y que luego haya un grupo de inversión, que haya gente que luego sea capaz de invertir en este tipo de proyectos. Es importante también decir que esto está focalizado en Europa, pero es muy importante destacar que es un problema global. Estados Unidos tiene el mismo problema, Sudamérica tiene el mismo problema, China tiene el mismo problema. Entonces yo creo que es una buena forma también de intentar implicar a todos los países, que sobre todo son los más desarrollados y que son los que más emisiones tienen, a que participen en este tipo de iniciativas. ¿Y los beneficios, o sea, los sectores que pueden ser beneficiados, aparte del clima, me imagino? Pues sinceramente es bastante amplio, porque no solamente está centrado en CO2, es decir, el CO2 es el mayor de nuestros problemas, vamos a decirlo así. Pero lo que intentamos utilizar son recursos naturales, CO2 es uno de ellos, luz es otro de ellos, pero también nitrógeno o también biomasa, porque otro de los procesos de fotosíntesis artificial no es otra cosa que intentar sintetizar, intentar hacer cosas utilizando luz, utilizando fotones. ¿Qué otras cosas se pueden sintetizar? Por ejemplo, amoníaco. Amoníaco a partir de agua y de nitrógeno. ¿Por qué es importante el amoníaco? Porque salen fertilizantes de ese amoníaco. ¿Qué permitirá eso también? Permitirá fomentar o desarrollar tecnologías que permitan abaratar costes en agricultura, por ejemplo, que es otro sector importante. Sectores como la industria, sectores como el transporte e incluso edificación, es decir, de las propias chimeneas de donde salga el CO2, se podría intentar transformar ese propio CO2 para convertirlo otra vez en metano, que es el gas natural que muchos utilizamos en nuestras casas. Entonces, es muy amplio. El proyecto engloba muchísimos... ¿Aplicaciones médicas? Aplicaciones médicas es un poquito más complicado, porque aplicaciones médicas se podrían sintetizar fármacos. Fármacos, me refiero a... Sí, fármacos sí. Fármacos. No una aplicación médica directa, sino un fármaco, que es una indirecta. Sí, por supuesto. El CO2, aunque es una molécula muy inerte y muy difícil de tratar, por eso necesita mucha energía para transformarla, permite hacer diferentes fármacos utilizando esa molécula dentro de otras moléculas para sintetizar este tipo de fármacos o de productos químicos también, polímeros, por ejemplo, también, polímeros. Pero el CO2, yo tengo los conocimientos de química de los estudios de bachillerato. De bachillerato, ¿no? ¿El CO2 vosotros lo descomponéis en carbono y oxígeno o cómo lo tratáis? Bueno, es un proceso un poco más complicado, sí. pero básicamente depende de tu objetivo. Si tu objetivo es el carbono per se, tú puedes descomponer, por decirlo de alguna manera, arrancar los dos oxígenos y utilizar ese carbono o utilizar ese oxígeno para otra cosa. Pero en realidad la idea no es descomponerlo totalmente, es hacer pequeños bloques como un Lego. Es que ese CO2 forme pequeños bloques de CO, por ejemplo, y que esos bloques se inserten en otras moléculas, por ejemplo, las gasolinas. Las gasolinas son hidrocarburos, es ese mismo carbono e hidrógeno. La fotosíntesis artificial, lo hemos dicho antes, utiliza CO2 y utiliza agua. El hidrógeno podría venir de agua y lo que sintetizas es esos hidrocarburos.
carbono, hidrógeno, bloques, vas uniendo bloques y esos bloques te dan un producto que se puede utilizar luego por la sociedad. O sea, como la técnica del blockchain. Sí. Exactamente. Que van utilizando bloques. Yo quiero hacer un poco... Un segundo, Pilar. Acabo y ya os lo paso medio toreado para que le podáis. Exactamente, ¿en qué etapa del estudio estáis? Pues el proyecto casi acaba de empezar. Nosotros, tanto nosotros como el ICIC o como los otros centros involucrados en el proyecto, llevamos muchos años trabajando. En el Instituto de Energía, que es donde yo estoy, que se creó por la Comunidad de Madrid hace alrededor de 10 años, yo llevo allí justo 10 años, yo fui el primero que contrataron, llevamos trabajando en este proyecto durante esos 10 años. De hecho, nosotros tenemos un proyecto muy grande de la Unión Europea que también se llama ERC, que son proyectos de 2,5 millones de euros para un grupo solamente, no es global, sino para un grupo, y nos centramos en ese tipo de proyectos. El ICIC también tiene este tipo de proyectos ERC. La Fundación Areces este año nos ha concedido también un premio, un proyecto para trabajar en fotosíntesis artificial, para que también tengamos todos una idea de lo importante que es y que creo que es un tema de interés. Siglo XXI, pero sí. Vosotros habéis tenido, lo has dicho antes, 1 millón de euros de la Comisión Europea. Eso es. ¿Y del Gobierno español? Del Gobierno español nosotros lo que trabajamos ahora son con lo que se conoce como Plan Nacional. Ahora mismo, como ya sabéis, y a lo mejor seguro que lo habéis discutido aquí, se acaba de aprobar o está en periodo de aprobación el Plan Estratégico de Energía y Clima. Este Plan Estratégico de Energía y Clima es bastante importante y va a focalizar bastantes esfuerzos no solo en este tipo de proyectos, sino en otros proyectos de utilización de CO2, por ejemplo. Nosotros estamos involucrados también en la Plataforma Tecnológica del CO2, que es otra iniciativa dependiente también del Ministerio, que lo que hace es unir también a empresas y a centros de investigación. Yo, por ejemplo, soy el coordinador del grupo de usos de CO2 dentro de la plataforma. Ahí lo que hacemos es, pues eso, intentar convencer al sector industrial, al sector empresarial, que el tejido que ya tienen podía también involucrar a este tipo de procesos. No es muy complicado, ¿eh? Llegar a una industria y decir esto va a ser dentro de 5 o 10 años, pues quieren cosas muy rápidas, quieren cosas para allá. Pero bueno, poco a poco. Sí, bueno, 5 años tampoco es tanto, ¿no? Vosotros, y acabo yo, estáis tú mismo, Víctor de la Peña, representando al INDEA como investigadores españoles, y está Antoni Llobet, Julio Lloret y Elizabeth Romero del ICIC. Eso es. Bueno, en INDEA también está Fernando Fresno, por ejemplo, o Manuel Romero, que anteriormente estaba en el CIEMAT, pero esos somos un poco como las caras visibles un poco del proyecto Sunrise. Hay mucha gente involucrada, hay mucha gente desarrollando estos temas, pero digamos que bueno, esos son los investigadores que somos un poco los que hemos estado más visiblemente dentro de cada proyecto. Lógicamente, este proyecto tiene que ser internacional, no puede ser de otra manera, porque el CO2 no entiende fronteras. Efectivamente, no hay barreras para el CO2. Claro, no se le pide pasaporte para... No. Pilar. Sí, yo quiero hacer énfasis en lo que se ha hablado de los países que hacen parte de este proyecto. Lo forman 20 partners, el consorcio Sunrise, y de ellos son 13 países europeos. Entre ellos están, por ejemplo, participando universidades de Bélgica, Noruega, Finlandia, Londres, Suecia, Polonia y Holanda. Centros tecnológicos de República Checa, Alemania, Italia y Francia. O sea que aquí hay una participación impresionante, ¿no? Porque realmente la contaminación ambiental y el medio ambiente en sí es una preocupación, como lo ha dicho Alberto, del mundo entero. También tenemos representantes del gobierno de Suiza. Yo quiero porque al escucharte hablar de la fotosíntesis artificial, se vienen una cantidad de ideas de las personas que no estamos relacionadas con química, ¿no? Yo lo que entiendo es que están ustedes desarrollando en este momento un proyecto para generar energía limpia, hablando de esa forma. Sí, se van a utilizar en principio el CO2, el agua, el nitrógeno y fundamental la luz solar, ¿verdad? Fundamental. Para convertirlo en combustibles, por ejemplo el metano, que puede ser utilizado en la maquinaria, en la industria y en nuestros vehículos, para el desplazamiento de nuestros vehículos. Y en químicos, muy importante, que ya lo has dicho, como fertilizantes, o sea, un fertilizante no tóxico, digámoslo de esa forma, un fertilizante limpio. O al menos natural, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Bueno, y yo quiero preguntar algo que se me viene a la cabeza. ¿Podríamos hablar de una descarbonización del planeta? Esa es la idea. Pero yo quiero romper también una balanza por el CO2. Es decir, el CO2
el problema no es el CO2. Nosotros no seríamos capaces de sobrevivir sin CO2 porque las plantas no podrían producir. Son necesarias para la Es que fotosíntesis. para vivir tiene que haber CO2. Exactamente. Pero existe en abundancia más de lo que necesitamos. El problema es la emisión desmesurada del CO2 por parte de la industria o de la automoción o de otras muchas, no solamente la industria de la automoción, ¿vale? Los volcanes también emiten mucho CO2, pero eso la Tierra lo integra dentro del ciclo del carbono, que se llama. Eso la Tierra tiene capacidad de gestionar ese CO2. El problema es cuando le estamos dando más del que ella es capaz de gestionar. Entonces, no es que tengamos que descarbonizar la sociedad, eso sería en contra nuestra. Y también porque nosotros somos base de carbono. Claro. El cuerpo humano estaríamos también acabando, casi extinguiendo la especie humana. Lo que hay que intentar es gestionar de una manera eficiente y sostenible, yo creo que esa es la palabra, sostenible, ese ciclo de carbono, esa descarbonización. Es decir, habría que intentar, y es complicado, porque es muy difícil luchar contra un sistema económico bastante sostenible también, aunque sea insostenible, pero claro, eso sostiene muchos países, sostiene muchas economías. Eso es la diferencia entre una palabra positiva y negativa. Pero la idea sí que sería esa, intentar eliminar todo lo que podamos de ese CO2 de la... Bueno, he entendido que están ustedes apenas en la primera fase del proyecto, donde han recibido una ayuda de la Unión Europea de 1 millón de euros para esto. Este proyecto o la primera fase se hará una presentación, me imagino que en Bruselas también, a partir de febrero del 2020, ¿verdad? Efectivamente. Para presentar las conclusiones de lo que han desarrollado durante este año. Efectivamente. En ese momento pasan a la siguiente etapa ustedes y habrá otros equipos también que estarán trabajando. ¿Va a haber un concurso, una selección y van a decir sí, ustedes van a continuar y van a recibir ya para pasar a la siguiente etapa más ayudas o cómo sería el proceso? Vale, es una buena pregunta y difícil de contestar. Como imagino que sabéis, la Comisión Europea ahora acaba su programa marco y empieza un nuevo programa marco. ¿Qué significa esto? Que las iniciativas, tal y como se conocen ahora mismo, cambiarán. Seguramente cambien de nombre, pero no de objetivo. Lo que esto se conoce como flagship, ahora se van a empezar a conocer como misiones, que es lo que os comentaba. Es decir, la Unión Europea va a poner, igual que se decía, misión a la Luna, y se va a enfocar todo a una misión concreta, pues ahora seguramente exista una misión de energía solar o de descarbonización o otro tipo de misiones concretas. Ahora mismo está en bajo debate y empezarán a publicarse y empezaremos a conocerlas en detalle, aunque ya se conoce algo, a partir del año que viene. ¿Qué significa esto? Que estas CSAs flagships, que ahora estamos en este periodo inicial, donde ese 1 millón de euros es para montar un consorcio, no de estos 20 países, sino de 200, o sea, no de 200 países, sino de 200 participantes, de todos los países de la Unión Europea, de China, de Estados Unidos, de Australia, hoy antes, aunque estén muy lejos, seguimos teniendo las mismas incertidumbres y los mismos problemas. Montar ese grupo grande de gente y entonces partir hacia un proyecto tipo misión o otro tipo de proyectos que la Unión Europea quiera enfocar este tipo de investigación. Quiero decir también que el gobierno español también está empezando a tomar peso en este tipo de iniciativas. Y yo creo que es muy importante. Yo, en fin, oyéndote hablar, se me antoja en un proyecto tan amplio que puede haber... podéis hacer descubrimientos, digamos, parciales, no previstos, ¿no? Dentro de todo esto, porque bueno, uno cuando lee por ahí ve que se investiga tal medicamento, tal eso, para no sé qué, y resulta que luego es efectivo para no sé qué otra cosa, ¿no? Bueno, entonces yo creo que puede haber muchísimas cosas de esas y que imagino que sois conscientes y que lo vais a ir integrando en quien se asocie, la industria, etcétera, etcétera, quien se pueda hacer cargo de cada uno de los proyectos. Eso por una parte. Y por la otra, en la práctica, en la medida que avancéis, el ciudadano, la gente de a pie, ¿cómo vamos a ir percibiendo esos avances vuestros o esos descubrimientos? Mira, las dos preguntas son muy, muy interesantes. El ejemplo que ponía antes de misión a la Luna, que se hizo en Estados Unidos en los años 40-50, lo que trajo no solamente fue que el hombre pusiera el pie en la Luna, lo que trajo fue un montón de avances que ahora disfrutamos. El propio Parafilm, por ejemplo, y otro montón pero o sea, hay cosas que llegaron de ese proyecto. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, el objetivo final es conseguir
utilizar recursos naturales, que ahora mismo, a mí no me gusta decir desecho, pero que ahora mismo no se utilizan para otra cosa, ¿vale? En transformarlos en algo utilizable, en algo útil. Valorizarlos o revalorizarlos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes un material que al final a lo mejor no sirve para revalorizar el CO2, nosotros estamos trabajando ahora en polímeros, por ejemplo, pero ese polímero es útil, por ejemplo, para hacer un tejido o para hacer un sensor, porque ese polímero puede absorber luz y esa luz se transforma al final en corriente eléctrica, que esto es muy importante, se transforma en corriente eléctrica y lo que tienes es algo que puede estar midiendo pulsos de tu corazón o los típicos relojes. Ahora mismo ya hay polímeros que son capaces de hacerlo pegados a la piel, como si fuera un tatuaje. Entonces, este tipo de cosas es el valor añadido adicional a este tipo de proyectos. Que como hay tanta gente involucrada, habrá muchos desarrollos parciales o laterales que seguramente sean como raíces de esa fotosíntesis artificial y que vayan llegando a diferentes puntos. Y luego la segunda pregunta, que estaba relacionada con... Sí, de cómo vamos el ciudadano a ir percibiendo poco a poco. Es decir, no esperamos, no es un proyecto, es este paquete que ahí te lo entrego cuando termine. Eso es. Pues por una parte estaban esas raíces, ¿vale? Vamos a decirlo así. Y por otra, yo creo que hay una cosa que es muy importante. Y yo creo que la Comunidad Europea también y los investigadores nos estamos esforzando mucho en ello. Y es en la divulgación. Es muy importante que yo sea capaz de sentarme aquí y intentar que las ideas que nosotros estamos desarrollando, plasmarlas en algo que la gente comprenda para que luego puedan realmente tener la sensación de que lo que se está desarrollando tiene una utilidad y va a llegar en un momento determinado, no va a ser algo casi de ciencia ficción. A mí me hace mucha gracia porque los científicos estamos, por ejemplo, muy, muy obsesionados con publicar en revistas científicas, en un montón de cosas. Y luego tú vas a un YouTube, por ejemplo, y un vídeo de cualquier cosa tiene un impacto muchísimo mayor del que podemos llegar nosotros. Claro. Lo que necesitamos ahora mismo es llegar a la gente también. Y llegar a la gente de una manera rigurosa, por supuesto, pero sencilla. Que ellos también sean capaces de entender lo que está... Porque que es la idea de lo del Pint of Science. Exactamente. Eso liga muy bien con el Pint of Science. Pero es que es muy importante porque al final muchas de las decisiones que se toman ahora mismo, y muchas de ellas políticas y económicas, dependen mucho de la masa social. Si nosotros somos capaces de que a la gente le llegue la importancia que tienen estas investigaciones, no solamente la fotosíntesis, otras muchas investigaciones. Claro, pero tú dices fotosíntesis artificial, la gente que no es técnica, pero yo te pregunto, ¿esos polímeros que tú hablabas se podrían introducir o insertar en la piel humana y almacenar información? Eso ya un poco más de ciencia ficción. Podría ser, pero... No, porque eso es un avance, claro, de una persona que puede llevar ahí, te pasan un lector en cualquier hospital, saben tu historia clínica, que eres alérgico a esto, que yo no sé si ya lo hay, una especie de chip, pero sí, en vez de ser chip metálico... Sí, los hay metálicos. Pero luego ahí entraríamos ya en la discusión ética sobre si eso es tanta información... Sí. Bueno, Víctor, ya nos tienen tan controlados sin ese tipo de adminículos, digámoslo así. Pero ¿cómo sería ya teniendo uno de esos en nuestro cuerpo? Vosotros, si trabajáis el carbono, añadiendo un C+, eso creo que se convierte en diamante, ¿no? Bueno, eso también... Al final, el diamante no es otra cosa que carbono a muy, muy alta presión. Claro. De hecho, la gente sintetiza diamantes en los laboratorios. Sí. Eso no es una complicación. Existe un joyero gallego también que lo hace así, que convierte las cenizas de un ser querido en un diamante. Un diamante, claro. Y ya lo entrega como una joya. Alta presión. Sí, para que lo lleves ahí. Si te llevabas bien, pues está bien. Bueno, y esa batalla, porque la has enunciado, porque te ha cortado Alberto, pero la has enunciado, esa batalla de la comunicación, pues yo creo que te he entendido por dónde ibas, lo que pasa es que eres prudente y tal. Y yo creo que el político busca la inmediatez, y si no recibe una presión por algún lado, por muy importante que sea, salvo que haya, hombre, ya entiendo que hay gente que es más sensible que otra, pero en general es el tema del voto, y si no hay tal, y si no hay presión, no va a entrar en gastarse determinados dineros porque habrá preferencias para otros. Y ese es el tema de la batalla de la comunicación, yo creo que es esencial. A ver, yo no me quiero meter en ningún charco. No. Que bastante, pero yo lo que sí que quiero decir, o sea, cuando hablo de la presión social, creo que es muy importante. De hecho, ahora hay cualquier estudio que se haga ahora de mercado incluye el efecto social. Cualquier estudio que se haga de mercado. Y cómo eso va a influir en la sociedad y, vamos, en energía está clarísimo.
Pero la cuestión no es que la sociedad tenga, no, o no es que necesitemos que la sociedad tenga que presionar para que lleguemos a algún sitio, no. Lo que necesitamos es que la sociedad entienda. O sea, es una cuestión de pedagogía. Y de necesidad. Es una cuestión de pedagogía. Entienda la necesidad. Pero la pedagogía llevará a ver la necesidad, y la necesidad al final llevará a la solución. ¿Sabes lo bueno que veo yo? Que es que aquello que se decía el siglo pasado, ya a finales del siglo pasado, esa colaboración, en el sentido literal de la palabra, entre la universidad y la empresa. Vosotros, a través de los centros empresariales, industriales, hay que hacerles saber que en la universidad se investiga y además pueden ser resultados muy beneficiosos para el proceso productivo de las empresas. Sí, nosotros dedicamos mucho de nuestro tiempo a intentar transmitir eso también a las empresas. Ya os digo, también venimos de una época un poco complicada, donde la inversión ha caído en todas partes. Pero bueno. Víctor, doctor Víctor A.Ela, ¿qué significa? Antonio. Víctor Antonio de la Peña. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias por desliofilizar estos conocimientos que son de alto nivel, pero lo hemos entendido más o menos. Sí, sí. Espero que haya sido de ayuda y sobre todo que haya transmitido, que la gente que nos esté escuchando... La Victoria, Amelia, quiero decirles que en cualquier momento estos micrófonos siempre están abiertos para dar la divulgación de todas aquellas investigaciones que estén desarrollando o para más adelante del proyecto puedan presentarlo, las conclusiones. Yo he encantado y de hecho, y perdonadme, una de las ideas que nosotros tenemos es hacer ciencia divulgativa, ciencia abierta. Es decir, que la gente se implique en la propia ciencia, que la gente desde su casa casi pueda hacer ciertos experimentos, no por el hecho de hacer un experimento y que sea divertido, sino que participe directamente en la propia ciencia. Pues, muchas gracias. Y para que esto quede reflejado, así nosotros los micrófonos abiertos, y que no pase como el título de la canción que viene ahora, que no se vaya esto con el viento. Así que escuchamos Gone with the Wind, Naturally Seven. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Igualmente.